Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente les damos la bienvenida al primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento es organizado por el proyecto de investigación y cuenta con el apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que cada conferencia de este ciclo es transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook, la cual es Democracia 21-23. Y si tienen dudas, si tienen algunos comentarios durante la conferencia, pueden dejarlo en los comentarios de la transmisión y serán respondidos. Queremos que este espacio sea un espacio interactivo y enriquecedor, así que los invitamos a participar activamente. Estamos muy dispuestos a que disfruten de esta conferencia y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada El populismo como fascismo del siglo XXI, a cargo del doctor Luis Felipe Flores Mendoza. El doctor Flores es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con la tesis La religión en la esfera pública, la conformación de una sociedad post-secular. Es además maestro en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con la tesis Bodin y Rousseau, El concepto moderno de soberanía, y licenciado en filosofía por la misma institución, con la tesis La República Maquiavélica. Actualmente se desempeña como docente en las universidades Anáhuac de México, Iberoamericana y el Claustro de Sor Juana, así como en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Sus líneas de investigación abordan temas como democracia, populismo, fascismo y teología política del siglo XXI. Además, es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Observatorio Filosófico de México y del Comité Nacional de Defensa de la Filosofía. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Felipe Flores Mendoza. Le cedo la palabra, doctor. Hola Ángel, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Quiero agradecerte a ti y el espacio, agradecerle también al doctor Alberto Ruiz, que no nos parece que no nos puede acompañar por cuestiones y compromisos laborales. Pero bueno, para mí es un placer, como siempre. Igual un saludo a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Un saludo a todos, a todas. Y bueno, pues es un placer estar aquí. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo el tema de la conversación y pues podamos platicar evidentemente un poco acerca de pues de esto que el día de hoy vengo yo aquí a platicar, que es justamente un tema que podría parecer bastante problemático, bastante complejo en muchos sentidos, incluso hasta, lo mencionaba ahorita un poquito antes de empezar la transmisión, podrían tildarme de facho, ¿no? En estos conceptos, porque pues yo estoy criticando, mi postura es muy crítica en el tema del populismo. Y evidentemente hablar del populismo como fascismo implica, podría parecer una confusión conceptual, una confusión terminológica, porque fascismo y populismo no son lo mismo, no representan lo mismo, no se refieren a lo mismo y por supuesto no necesariamente tienen los mismos medios. En ese sentido, evidentemente, pues sí podría parecer muy dramático o muy radical lo que yo estoy proponiendo. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ir desglosando primero características del fascismo, porque me parece muy importante que veamos algunas características que este tiene y después podamos homologarlas o podamos llevarnos a una representación de lo que es el populismo contemporáneo, particularmente el siglo XXI, que a mí me parece fundamentalmente un siglo altamente populista. Me parece que sí vivimos en una oleada donde el populismo está cada vez más vigente, donde el populismo es cada vez más fuerte, está cada vez más presente y que por supuesto vendrán pues las lecturas como las de Ernesto Laclau, ¿no? Y Chantal Mouffe que hablarán de un populismo de izquierda y que buscarán matizar ciertamente todo lo que implica hablar de este concepto problemático para desvincularlo, desmarcarlo de algún tipo de autoritarismo y que me parece que al final del día no lo consiguen. Pero digo, ya ahorita ahondaremos tal vez un poco más en ello. Entonces, bueno, ya en la presentación voy a hacer el cambio para que la podamos ver.
Bueno, entonces, sí se ve, ¿cierto? Bien la presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, las características que nosotros consideramos del fascismo, que son evidentemente propias, pero que nos permitirán, insisto, representar posteriormente a lo que es el populismo y por qué es tan problemático, es primero, pues todos sabemos que el populismo es un movimiento político, es un régimen político europeo, fundamentalmente europeo, eh, que pues se da en Alemania, que se da en Italia, y que genera pues todas estas problemáticas, todas estas muertes que vienen consigo aparejadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los principales puntos que a mí en lo personal me parecen fundamentales del fascismo? Bueno, primero, es un autoritarismo, es marcadamente autoritario, que ahí es creo que uno de los puntos básicos que tenemos que ver muy, muy sutilmente. Primero, segundo es nacionalista, ¿no? Ya creo que empezamos a ver hacia dónde se marca, ¿no? El tema. Tercero es antidemocrático. Vamos a hablar también más adelante de esta cuestión antidemocrática, no solo del fascismo. Es militarista, que aquí es donde podemos encontrar un punto de divergencia en cierto sentido, también con sus matices entre estos dos. Y es totalitario, ¿no? O sea, no hay una posibilidad busca abarcar la totalidad de la población de una u de otra forma. Entonces ya hablaremos también de esto. Voy a cambiar. El fascismo va a rechazar tajantemente la democracia liberal. Y aquí digo, voy a hacer uso, por ejemplo, de Carl Schmitt, que habla en el concepto de lo político, que es un rechazo a la democracia liberal, que es una forma de desmarcarse, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el liberalismo. Creo que el concepto de lo político es el texto fundamental en Carl Schmitt, digo, hay otros más, como el de la soberanía, ¿no? Y demás, pero creo que el concepto de lo político va a ser el texto que nos va a ayudar a ir entendiendo estos engarces entre populismo y autoritarismo. Entonces, en este sentido, Carl Schmitt todo lo que tiene que ver con el pensamiento propiamente nazi, fascista, se busca desmarcar de la democracia liberal, reniega de esta, a pesar de que gracias a la democracia el nazismo asciende al poder, una vez que tienen el control, deciden erradicar instituciones democráticas para hacerse del control total. Es decir, buscan eliminar todos los contrapesos que pueden funcionar para, para ellos, para limitar el poder que puedan llegar a tener. Segundo elemento que es muy importante, el Estado. El Estado está por encima del individuo. Es decir, el Estado es el todo, los individuos son las partes, por lo tanto, es más importante siempre la preservación del todo que la preservación individual. Y no en el mismo sentido de lo que podría uno pensar como las polis griegas, evidentemente que para las polis griegas pues también es más importante la polis, la comunidad, y el individuo tiene un mayor peso, porque es distinto, porque en el caso del fascismo el individuo, si es necesario, debe sacrificarse por el bien de la polis. Hay una poca reticencia, digamos, a la cuestión individual, porque al final lo que debe preservarse siempre es el Estado, es la nación, que insisto, vamos a ver más adelante. Y tercer elemento, que aquí Weber sería feliz, ¿no? El culto a la figura del líder. El líder en este caso es un líder carismático, el líder del fascismo, y me parece bien interesante ver cómo usualmente los líderes que son fascistas y populistas tienen esta característica común, son carismáticos. Digo, evidentemente casi todos los tipos de gobierno actuales tienen a un líder carismático. No es tampoco una novedad, ya Weber lo había también visto muy bien, ¿no? En este orden de ideas, pues el carisma del líder es el que mantiene y el que sostiene el principio rector. Puede ser del partido político, puede ser de la sociedad, puede ser del pueblo, pero digamos que en el caso del fascismo, el carisma es el que permite al líder acceder al poder. Lo que pasó con Hitler, lo que pasa con Mussolini, lo que sucede en algún momento con Stalin. También algunos dirán, es que ese no era fascismo. Ah, sí, ¿no? También cuestión de pensamiento. Para mí Stalin era también un fascista, pero bueno. Entonces, se da esta figura muy importante del líder. El líder es central
para el desarrollo de el fascismo, como lo será también para el desarrollo del populismo propiamente hablando. Entonces, esta figura emblemática recubierta eh, de cierto halo de divinidad, por decirlo de alguna forma, se encuentra muy, muy vinculado en ambos elementos. Entonces, hablar de estas figuras carismáticas, autoritarias, pues siempre va a tener una importancia mayúscula en estos regímenes políticos. Algunos otros más es, evidentemente, no hay oposición política. Y si existe la oposición política, hay que eliminarla. El fascismo se vincula fuertemente a la anulación de cualquier oposición política porque busca eliminar la democracia. O sea, la democracia es uno de los enemigos fuertes del fascismo. ¿Por qué? Pues vendrán muchas interrogantes de por qué la democracia, ¿no? Primero, pues porque permite o hace una igualdad entre todos, algo que el fascismo no quiere. El fascismo tiende a ser un régimen político que lo que hace es polarizar, va a polarizar constantemente, ¿no? Entre unos y otros, entre los buenos y los malos, y la democracia matiza esto porque la democracia en última instancia es disenso. O sea, la democracia parte de eso, de la diferencia de opiniones, no del consenso, no de una comunidad de opiniones, no donde todos estamos de acuerdo, sino por el contrario, la democracia me parece que en ese sentido es mucho más plural, es disensual, mientras que el fascismo lo que busca es jalarse un grupo, tener algunos adeptos, tener sus propios principios, y eliminar a todo aquello que se oponga a lo que el partido en el poder quiere, a lo que el poder desea. Y digo, no, ni siquiera nos vamos a ir tan lejos. Un ejemplo literario, pues es precisamente 1984. ¿No? Ahí el partido lo es todo. Claro, ¿no? Lo mismo sucedía en la Alemania nazi, lo mismo sucedía en la Italia fascista. El partido lo es todo. ¿No? Entonces hay que eliminarlo. Y para ello utilizan la propaganda política. Los medios de comunicación propagandísticos funcionaron increíblemente bien. Y no solo funcionaron increíblemente bien durante el fascismo, siguen funcionando increíblemente bien. Entonces ahí hay otros puntos igual en los que nosotros podemos ver cómo se empiezan a tocar estos dos regímenes. No hay, evidentemente, tampoco una economía libre, porque la economía libre es burguesa y entonces le da prioridad al individuo, que es lo que nosotros queremos o el fascismo quiere eliminar. No le puedes dar prioridad al individuo. El individuo siempre tiene que ser solo una parte del todo. Y por último, y lo más importante, es este nacionalismo exacerbado que en muchos casos pues era xenofobia pura y dura. Es decir, todo aquel que es extranjero, aquel que no comparte la nacionalidad, aquel que debe ser expulsado, debe ser aniquilado, se convierte en automático en el enemigo, se convierte en el otro al que tenemos que eliminar, al que tenemos que erradicar. Y no es una erradicación únicamente de expulsarlo, es una erradicación literal, óntica, ¿no? Como dice Carl Schmitt, es el enemigo absoluto, el que me amenaza ónticamente la existencia, por lo tanto, pues debo eliminarlo. El fascismo, además, y me parece que su característica más importante de todas, es el uso de la violencia física, ¿no? O sea, el fascismo hace el empleo de la violencia física en casi cualquier momento. Y claro, y aquí también, y es donde yo sé que muchos se me irán a la yugular, está bien, pero yo creo que el Estado sí debe también entender que, como dice Weber, es el dueño del monopolio legítimo de la violencia física y debe hacer caso de esto. Pero el fascismo era básicamente el único medio que tenía a su disposición. O sea, todo, toda institución del fascismo o dentro del fascismo hizo uso, perdón, de la violencia física. Y ahí es donde el populismo rompe, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, algunos puntos que me parecen a mí bien comunes o que me parecen interesantes. Primero, actualmente el fascismo pues ya no existe, o por lo menos no existe en esta terminología que, como la acabo de describir, en estos conceptos o con estas nociones
básicas de la violencia, por lo menos física. Sin embargo, no quiere decir que el fascismo haya sido erradicado totalmente o como nosotros pensaríamos o nos gustaría. Al final el fascismo encuentra nuevas formas de hacerse presente. ¿Por qué? Porque en última instancia siempre hay una noción autoritaria, siempre hay autoritarismo, la política es, nos guste o no nos guste, o conlleva cuando menos violencia. Y en ese sentido, si nosotros entendemos el ámbito de la política como la búsqueda de dominación de un grupo sobre otros, pues es necesario, en muchos casos, que la violencia se haga presente, porque si unos buscan someter y otros buscan no ser sometidos, es natural que surjan los elementos de la violencia. Entonces, me parece que el Estado, como dueño legítimo de la violencia física, pues tendría que hacerse cargo de ello. No obstante, no es como el único medio que el Estado tiene para hacer valer su autoridad. En dado caso sería la última ratio, pero tendría que estar presente. Y justamente en esta crítica que se hizo de la violencia postguerra, surge el populismo. O sea, el populismo se da como el régimen que busca no instaurar un nuevo fascismo en este sentido estricto, pero sí un gobierno que busca ser autoritario, aunque se diga lo contrario. ¿Por qué? Ahorita ya voy a explicarlo más sucintamente. Pero no es tampoco algo extraño, digámoslo así, que casi todo o gran parte de América tenga gobiernos populistas. Tenemos gobiernos populistas en Estados Unidos, en México tenemos un gobierno populista en El Salvador, gobierno populista en Argentina. Entonces, se va dando este populismo otra vez, empieza a surgir en el siglo XXI, insisto, derivado de que el fascismo ya no puede surgir en plenitud. Ahora, los gobiernos populistas, y aquí también es un tema que puede ser polémico, sean de derecha o de izquierda, tienden a ser gobiernos autoritarios. O sea, esta distinción que hace, insisto, Ernesto Laclau cuando nos habla en La Razón Populista de que los gobiernos o los populismos de izquierda lo que hacen es en realidad radicalizar la democracia, me parece que es muy falaz. Me parece que es un argumento muy, muy débil, que yo entiendo lo que busca la Clau y lo que pretenden él y Chantal Mouffe con sus escritos. Sin embargo, creo que el momento de gobernar ambos tipos de populismo en realidad llegan a, a un gobierno completamente autoritario. Es decir, llegan a un liderazgo fuerte, llegan a un elemento eh, que polariza, que discursivamente empieza a manejar de nueva cuenta los buenos contra los malos, ellos contra nosotros. Y que aclaro también, reitero y me regreso a Carl Schmitt ya lo había dicho, al final la naturaleza, la esencia de lo político, la quid de lo político es eso, que alguien tenga la capacidad de distinguir amigo-enemigo, que cuando el líder o cuando el gobernante decida quién es amigo y quién es enemigo, ahí está la naturaleza propia de lo político. No obstante, y también recuperando a Carl Schmitt, vale la pena, insisto, como ya mencioné hace rato, que Carl Schmitt no era un pensador democrático. Carl Schmitt era un pensador autoritario, que además pues, se le considera como uno de los juristas del Tercer Reich, etc. Por lo tanto, para él, la posibilidad de tener esa decisión de marcar básicamente el estado de excepción es autoritarismo puro, ¿no? Para que alguien valga, para que algo valga, alguien tiene que hacerlo valer. Es autoritarismo, no es democrático, no es un proceso vinculatorio de la sociedad, sino que las mismas personas gobernantes decidan quién es amigo, quién es enemigo. Y ahí es donde entra entonces la crítica precisamente a las instituciones democráticas. Es donde empezamos nosotros a notar ya estas cuestiones de que la democracia empieza a flaquear y entonces se empieza primero a polarizar el discurso, ¿no? Entre los que están allá, que son los enemigos, y los que están de este lado, que son los amigos, y después empieza a resquebrajar todo el aparato democrático. Y esto el populismo lo hace y lo hace muy bien.
O sea, el populismo tiene muy claro que tiene que empezar a decantar discursivamente quién es el amigo, quién es el enemigo, quién es el bueno, quién es el malo. ¿Por qué? Porque la democracia lo que pretende es no polarizar y no moralizar. Las opiniones, en tanto opiniones de ciudadanos, son válidas, pero para el populismo no funciona, así como tampoco funcionó para el fascismo. Necesitan tener un grupo que sea el enemigo contra el que vamos. Y así es como entonces empieza a gestar la noción populista. Entonces, el populismo efectivamente surge a final de la Segunda Guerra Mundial, que ese es un punto muy importante por lo mismo. Termina la Segunda Guerra Mundial, evidentemente ya no hay, ya no se puede llegar otra vez a la violencia. Sin embargo, el populismo busca métodos de volver de traer el autoritarismo otra vez. Y entonces el populismo es la opción. El populismo es la posibilidad de volver a traer gobiernos y líderes autoritarios al poder. ¿Pero cómo? Pues a partir de los procesos democráticos. Las instituciones democráticas juegan un papel fundamental. El populismo entiende algo que el fascismo no entendió, que la democracia funciona mejor como procedimiento. Para el fascismo, una vez que ya estuvo la democracia, la erradicas. Erradicas todas las instituciones democráticas y te quedas con el poder. El populismo no. El populismo tiene un juego interesante de ping-pong, por decirlo así, en donde las instituciones democráticas, en cierto punto, algunas de ellas se respetan, como el voto. ¿Por qué? Pues porque están los derechos humanos y hay elementos externos a las naciones que permiten a este voto seguir vivo, porque es un derecho humano. Y entonces, en este sentido, digamos, el populismo va a entender muy bien que las instituciones democráticas, algunas, insisto, tienen una función fundamental para la producción y reproducción del populismo. Habrá veces que los gobernantes populistas pierdan el poder, pero está bien, tampoco lo ven como un problema. En realidad para ellos es parte de este juego, porque una vez que acceden al poder, si bien no van a eliminar la democracia como tal, sí van a minarla. Es decir, van a ir quitando algunos contrapesos democráticos propiamente a su poder. Por lo tanto, es muy, muy importante observar cómo estos gobiernos populistas empiezan con un discurso primero de representar al pueblo para ganarse el favor del mismo, conseguir los votos y una vez que están en el poder, deciden automáticamente, paternalistamente, quién y qué es bueno para el pueblo y quién o qué es malo para el mismo. Y de ahí empiezan a hacer esta selección y, repito, empiezan a eliminar instituciones, herramientas que son el contrapeso para ellos, ¿no? Y entonces empiezan a polarizar a la ciudadanía, la dividen de nueva cuenta para poder hacerse cargo de ello. Entonces, ok, bueno, es lo que decía, ¿no? Democráticas de la posguerra. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos comunes que a mí me parecen muy, muy, muy importantes y en los cuales creo que nosotros podemos tratar de ahondar en la discusión, ¿no? El primero de ellos, la noción de pueblo. Ese es un punto que se comparte entre el populismo, evidentemente, y el fascismo. Los dos conciben al pueblo y tienen ni siquiera una definición. El fascismo me parece que es más claro en su noción de pueblo. O sea, me parece que el fascismo es una noción de pueblo muy naturalista, muy esencialista, incluso muy ontológica, si se quiere, porque nos hablan de un pueblo que muy en el romanticismo, ¿no? En esta noción romántica, rosoniana, de Goethe y todos ellos, en donde el pueblo es anterior a la nación, donde ya existe un pueblo sobre el cual se va a cimentar todo el Estado y toda la nación, un pueblo que tiene costumbres compartidas, un pueblo que tiene un lenguaje compartido, que ya tiene un esquema de valores propio que solo pertenece a ese pueblo.
pero que no solo es que pertenezca a ese pueblo, sino que es superior al resto de los pueblos, que ya sea por una cuestión fenotípica, ¿no? Como en el caso de los alemanes nazis, de la raza aria, ya sea en una cuestión propiamente chauvinista, como la Italia de Mussolini, pero tienen esta característica donde la raza, una raza específica, es superior a otra. Y en esta superioridad no solo es una superioridad biológica, es una superioridad moral, es una superioridad que se da en todos los otros sentidos y que evidentemente si mi moralidad es buena, pues todas las moralidades restantes son malas. Y yo no puedo permitir que mi moralidad, que mi raza, que mi pueblo se contamine de los demás. Entonces, en ese sentido, el fascismo es muy claro. ¿Eres italiano de origen? Sí, pues bienvenido. ¿Eres ario alemán que cumples con estas? Sí, bienvenido. No lo eres, eres el enemigo. Y entonces ahí ya se hace la división, todos estos son los buenos y todos aquellos son los malos. Y se maneja el discurso sobre eso. Entonces, el fascismo tiene una idea de pueblo, insisto, muy romántica, muy arraigada a los principios de la noción del pueblo, que el populismo no tiene y que de forma curiosa el populismo, por su mismo nombre, debería de ser todavía mucho más específico en lo que se refiere a pueblo. Pero el pueblo es una categoría muy ambigua dentro del populismo. Por ahí, insisto, la Clau habla del pueblo y se refiere, por ejemplo, pues a esta parte olvidada de las élites que nunca han tenido la posibilidad de que sus reclamos sean escuchados y que por lo tanto todos los reclamos se juntan y se elevan en una demanda hacia el gobierno y entonces esta parte ahí olvidada es el pueblo. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar de una forma un poco más objetiva, tal vez, o tal vez más conservadora, ¿no? El pueblo, ¿a qué nos referimos en el populismo con el pueblo? O sea, son aquellos que no han sido escuchados. Y en el caso de, por ejemplo, de Donald Trump, en sus discursos, el pueblo, el que no es escuchado, el que ha sido olvidado, es la clase o la raza, las personas caucásicas, clase media, de norteamericanos. Y entonces, ese pueblo es igualmente válido que el pueblo del que habla López Obrador o del que habla Claudia Sheinbaum, el pueblo pobre que está aquí en las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades indígenas o los segregados. ¿Qué es el pueblo? O sea, el discurso populista nunca define al pueblo. El pueblo es un concepto vacío, a pesar, insisto, de que hay autores que niegan la noción del concepto vacío del pueblo. Oh, el concepto de pueblo en el populismo es un concepto completamente vacío que puede ser llenado con lo que al que está en el poder se le ocurre llenarlo. El pueblo puede ser Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, puede ser Salinas de Gortari. ¿Por qué? Pues porque pobrecitos se les está cargando la mano con los impuestos y entonces las élites son aquellos que pagan pocos impuestos o que no pagan impuestos. Los trabajadores de los mercados sobre ruedas, ¿no? O sea, tan ambiguo que presenta muchas problemáticas. La definición de pueblo no está claramente delimitada en el discurso populista. Siempre el pueblo es el otro, el que ha sido exiliado por las élites, pero las élites tampoco tienen una definición. O sea, las élites son las que tienen privilegios, pero ¿a qué privilegios nos referimos? ¿Qué tipo de privilegios económicos, privilegios sociales? Y entonces, insisto, vamos a ponerlo en términos un poco más bajos, en términos un poquito más individuales, más individualizados, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, si hay gente que tiene una vivienda social dada por el Estado, entonces esa persona es un privilegiado en comparación con alguien que no tiene una casa. A pesar de que quien tiene una vivienda social, pues no es una élite millonaria. Sin embargo, tiene privilegio que a lo mejor alguien, un sin hogar, una persona de la calle que vive en situación de calle, no tiene. ¿Sí me explico? No hay una definición clara. Digo, obviamente todos entendemos a lo que se buscan referir con que las élites pues, son los que tienen muchos millones, que se han sido beneficiados económicamente y todos los demás son el pueblo. Pero tú como representante de una nación democrática que llegaste además por democracia, no puedes hacer distinciones tan tajantes. Digo,
tienes que entender que el pueblo y la ciudadanía, pues son todos tus representados, hayan o no hayan votado por ti. Y entonces el populismo busca, insisto, de nueva cuenta, polarizar entre las élites, que además son élites perversas, son élites malas, son élites corruptas, contra el pueblo bueno, el pueblo sabio, el pueblo pobre, que ha sufrido las desventajas. Y no estoy diciendo que no sean así, que el pueblo no haya sufrido, que el pueblo, no, por supuesto, pero el discurso del populismo busca radicalizar este discurso y ese es un gran problema. ¿No? Entonces, me parece que el populismo adolece bastante de no tener una definición clara del pueblo y dejarlo tan ambiguo. Creo que ahí es donde es uno de los problemas, pero la noción de pueblo, esta idea, pues sí viene claramente influenciada del fascismo. O sea, no se puede negar. Entonces, para ellos, evidentemente, si nos damos cuenta, el pluralismo busca negar la pluralidad. Es decir, busca volverse, primero, polarizar en dos grupos, pero además busca ser autoritario. El populismo es autoritario en el sentido de que si no estás conmigo estás en mi contra, de que si tú dices esto es que estás equivocado, es que me odias, es que busca establecer este discurso de odio en contra de aquellos que no comparten su opinión. Eres un neoliberal, eres un fifí, eres un conservador, y entonces estamos constantemente polarizando el discurso en donde solo yo tengo la razón. Y si llegan ellos con unos datos, pero yo tengo otros, pues los míos son los que valen, los tuyos no. Tenemos este discurso donde la diversidad de opiniones ya no funciona, donde la libertad de expresión se ve muy limitada. Y la libertad de expresión es uno de los contrapesos democráticos de cualquier régimen político. ¿No? Hay también periodistas que no pueden opinar. Y digo, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que muchos periodistas dicen, que ahora están del otro lado. Periodistas que en su momento pertenecieron a un régimen político y que ahora que hay otro régimen son críticos. Tampoco es que estés de acuerdo con ellos, ¿no? Y hablamos de casos muy concretos, ¿no? En México obviamente, Loret de Mola, que en algún momento fue parte de los periodistas que pertenecieron al poder y que ahora es opuesto, y que tampoco pueda decir abiertamente las cosas, también me parece un problema. Estés o no de acuerdo con lo que dice, la libertad de expresión tendría que existir. Y en México no pasa. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno populista. Segundo elemento, comparten, ya habíamos hablado un poco de él, el líder. El líder carismático, insisto, eh, dentro de la tipología beberiana, evidentemente, me parece que la noción de un gobierno carismático siempre es fundamental. No hay gobiernos, me parece, racionales, no creo que existan y dudo que en algún momento llegue a suceder, pero el líder carismático es la encarnación del pueblo, para el pueblo. ¿Por qué? Porque él se hace pasar como parte del pueblo. Él se hace pasar como el que va a restaurar aquellos derechos que el pueblo nunca ha tenido, que los va a imponer y que los va a hacer valer. Por lo tanto, este líder carismático es la voluntad del pueblo. ¿No? Aquí ya pues nos vamos a regresar un poco a Rousseau, ¿no? Donde está la voluntad general. El líder populista no representa la voluntad general. Podrá representar la voluntad de todos, que no es lo mismo. ¿No? Ya Rousseau nos lo había dejado muy claro. La voluntad general es la que busca el bien común, independientemente de si está la minoría de acuerdo o no. La voluntad general es la búsqueda del bien común. En este caso, la voluntad de todos de un líder carismático es la búsqueda de intereses particulares de ciertos grupos. En este caso, el grupo podemos decir es el pueblo. ¿Cuál pueblo? Repetimos, quién sabe, pero el pueblo. Pero estás dejando de lado los intereses de la otra parte, de la parte que no está contigo. Y esta encarnación de una voluntad del pueblo automáticamente te genera gobiernos que a Rousseau diría son ilegítimos, ¿no? Y que nosotros podemos decir tal vez no ilegítimos porque pues, muchos ganaron por voluntad popular, pero que han dejado de representar el bien común.
Y aún así, el líder carismático sigue teniendo una aprobación inmensa. ¿Por qué? Pues porque tiene el carisma, porque discursivamente además maneja muy bien estos humores de la población, estos humores sociales. Sabe cómo enardecer a unos, sabe cómo apaciguar a otros en los momentos oportunos. Esta noción del carisma es bien interesante porque el carisma se da tanto en el aspecto positivo, es decir, en el aspecto de la gente que lo sigue porque tiene algo que lo convence, como en el aspecto negativo, es decir, la gente que detesta al líder, ¿no? O sea, el carisma tiene esta posibilidad de la bipolaridad en los ánimos de la población. Por lo tanto, es muy importante. ¿Cuál es el problema que se da con un líder carismático que se ve como la encarnación de la voluntad del pueblo? La debilitación de las instituciones. Porque si el líder dice, esta institución no funciona, entonces en automático el pueblo va a decir, es verdad, esta institución no funciona. Es cierto, hay que quitar a estos porque no están permitiendo que progresemos, porque el líder ya nos dijo que no progresamos. Y repito, son casos mexicanos. ¿Qué pasó con muchos de los organismos autónomos que servían de contrapeso a las decisiones, a las políticas públicas y a todos estos elementos de los gobiernos que hemos tenido? ¿No? Digo, el caso más escandaloso pues es no la desaparición, pero sí la atribución del INAI hacia la Secretaría de Gobernación. El gobierno no se va a auditar a sí mismo, pero además no solo eso, te permite o le permite a ciertas instituciones, como el ejército, que de por sí nunca fueron auditables, tener todavía mayor opacidad en sus atributos. Entonces, ahí es donde me parece que el debilitamiento de estas instituciones democráticas dan al populismo un matiz mucho más evidente de fascismo. Y esto es provocado, insisto, por el líder carismático. O sea, porque un líder carismático tiene la capacidad, tiene el poder de ir minando esta democracia. Y esto lo comparten evidentemente fascismo y populismo. También el líder carismático entre ellos es mucho más fuerte que en cualquier otro tipo de gobierno, de un gobierno realmente democrático, ¿no? Entonces ahí es otro de ellos. Tercero, que viene junto con pegado, la actitud antidemocrática, actitud antiliberal y actitud antiinstitucional. Los tres van constantemente, esos tres elementos son constantemente criticados tanto por el fascismo como por el populismo. La democracia, el liberalismo y las instituciones que no se someten a su voluntad. Insisto, yo voy a hablar siempre de los casos mexicanos para no errar en cuestiones, pero bueno, siendo mexicano, pues es evidente que tenemos que hablar de lo que pasa aquí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, venimos de un discurso donde la gente dirá, México es más democrático porque incluso ya votamos por nuestros jueces. Creo que estamos confundiendo mucho la democracia con el populismo en este sentido. El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de votar por nuestros jueces no nos hace un país más democrático. ¿Por qué? Porque los jueces por los que votamos, muchos de ellos fueron impuestos por los partidos políticos, o todos fueron impuestos por los partidos políticos. Y no quiero decir únicamente por Morena. Los partidos políticos mandaron sus candidatos. Pocos fueron realmente candidatos populares, ¿no? Fueron candidatos que tú dijeras, ay, este sí es un candidato del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No, no funcionó así. Pero además, lo único que estás haciendo es, dicen Claudia Sheinbaum y demás, decían, vamos a quitarle al Ejecutivo el poder de decidir quiénes son los magistrados, como hizo Cerillo. Pero no, al final lo estás pasando al poder legislativo, porque todo esto se hizo la tómbola y se hizo en el poder legislativo. ¿Y quién tiene la mayoría en las cámaras? Morena. ¿Y quién es el Ejecutivo? Morena. Y entonces, tu división de poderes, que es uno de los cimientos básicos de la democracia occidental, del liberalismo que viene desde John Locke, estamos hablando del siglo XVII, hasta la fecha, ya no te representan realmente.
Ya no hay una verdadera separación de poderes. La soberanía se empieza a volver partidista. Y no solo es antiliberal en ese sentido y antidemocrática. Acaba de pasar en las elecciones de Durango. Perdió Morena y automáticamente fue fraude. Exigimos una votación porque nos acaban de robar las votaciones de Durango. ¿Sí me explico? Estás poniendo en duda las instituciones democráticas. Es un problema muy, muy grande que existe dentro. Bueno, el fascismo no solo era antiliberal, erradicó todo eso, pero el populismo lo que está buscando es poco a poco ir concentrando el poder soberano en manos de un partido. Por eso yo decía hace un rato, o sea, 1984 estamos como viéndolo en México, ¿no? Estamos poco a poco avanzando hacia allá. El partido lo es todo. Morena empieza a querer abarcar todos los poderes. Y eso evidentemente es la eliminación del Estado democrático. Digan lo que quieran, es la eliminación del Estado democrático. Y es un Estado populista en el que estamos, no fascista. ¿Por qué? Porque Morena se ha manejado con el discurso de la no violencia. Ese es el discurso que han venido predicando López Obrador, Claudia Sheinbaum. Vamos a no violencia, no violencia. Y bien, vendrán varias interrogantes ahí al respecto, porque al final efectivamente no se ejerce la violencia física, que es fundamental y que a mí me parece que tendría que hacerse valer en momentos donde tenemos la violencia organizada desatada, pero bueno, se llega a esto. Sin embargo, estamos en un proceso, y también dirán que no, de militarización que inició, y no inició, esto si no es un proceso que haya iniciado con López Obrador, ya venían eh, los gérmenes desde Peña Nieto, bueno, no miento, desde Calderón, Peña Nieto, López Obrador, se ha dado una militarización gradual del país, solo que con López Obrador fue mucho más evidente, con la creación de la Guardia Nacional. La Ciudad de México ahora tiene eh, marina y ejército circulando por las calles, algo que era impensable, ¿no? Entonces, no se hace el uso de la violencia física, pero sí hay una amenaza velada, hay una violencia simbólica al decir, mira, ahí está el ejército para cuando sea necesario que yo lo use. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con este tipo de aseveraciones de que no estamos a favor de la violencia, pero desde que polarizas, haces uso de la violencia. Desde que dices estos fifís y vamos a erradicar a los fifís y de que vamos a... Estás haciendo uso de la violencia. Y sí, esto puede ser violencia verbal, psicológica, pero hay violencia, que no está mal, insisto, la política, para mí, conlleva necesariamente violencia. Sin embargo, el populismo se maneja desde un discurso de la no violencia, este populismo mexicano, desde la no violencia. Y me parece que no es así. Y que además me parecería más honesto que asumieran su papel como dueños del monopolio legítimo de la violencia física. Pero bueno, entonces, eh, insisto, ya hemos visto entonces, pues, que tienen estos elementos comunes. Y el otro elemento, instituciones liberales siempre van a ser una barrera al poder, son el contrapeso, hay que eliminarlas. Todas las que representen contrapeso al poder deben erradicarse, ya sean organismos autónomos, ya sean otro tipo de poderes, hay que eliminarlos. No puede haber un contrapeso al poder. Entonces el poder empieza a volverse absoluto, empieza a volverse un poder bastante dominante que no permite a las ideas que fluyan si no son a favor de. Y en ese sentido, pues insisto, podemos ver en las mañaneras que además hasta los títulos que utilizan nuestros gobernantes actuales, ¿no? Las mañaneras del pueblo, la magistrada del pueblo, ¿no? Y dicen que no son populistas. Bueno, son preguntas a modo, son periodistas que entran, quienes ellos deciden, no hay una verdadera información completa, no se da todo lo que tendría que darse, los cuestionamientos son a modo, no hay una libertad verdadera de expresión. Entonces, para mí,
insisto, no es, ya con esto voy casi cerrando, para mí no es en realidad que el populismo se entienda como el fascismo a rajatabla, pero sí contiene muchos elementos del fascismo. Si hay en el populismo una herencia radical del fascismo, una herencia evidente y palpable del fascismo, el populismo no se asemeja a la democracia, no es cercano a la democracia. Si hay un parentesco, es con el fascismo, ¿no? Entonces, sí es ahí un tema bastante fuerte. Insisto, la diferencia central entre el fascismo y populismo es que este no erradica en su totalidad las instituciones democráticas, pero las limita bastante. Las tiene obligadas, las tiene lo que pasó con el INE, o sea, hay una forma de cerco a la democracia que tiene el populismo. El fascismo aniquilaba todo. Aquí no. Porque, insisto, porque ya hay instituciones externas que precisamente están observando constantemente derechos humanos, principios democráticos y demás. Que además también recordemos que cuando que se le hizo a México las observaciones de derechos humanos, nuestra queridísima ombudsperson dijo que no iba a hacer caso a lo que dijera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este, que me parece muy grave, porque también este organismo que tendría que ser autónomo ya se encuentra sometido al poder político de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, es lo único que no están haciendo, pero en realidad es una beta completamente fascistoide. ¿No? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, básicamente, esto pues ya lo hemos discutido un poco. Y bueno, me gustaría aquí dejar para ver si hay preguntas, si hay algo que se tenga que comentar. Voy a terminar mi presentación, Ángel, y ya te doy la palabra. Excelente, doctor. Pues queremos agradecerle muchísimo la exposición. Estuvo demasiado interesante. Y sí, pasaremos a una serie de preguntas. Se las leo. ¿Ok? La primera pregunta, doctor, nos trata sobre em, ¿qué rol desempeña el nacionalismo y el discurso identitario en ambos casos para el populismo y para el fascismo? Híjole, es fundamental. Me parece que no podemos pensar fascismo, no podemos pensar populismo si no hay principios identitarios. O sea, la identidad nacional, por eso decía yo, ¿no? El chauvinismo es muy importante. O sea, eh, hablamos de un nacionalismo muy fuerte, particularmente en el fascismo. Creo que el fascismo es más evidente todavía la noción de nacionalismo porque el populismo sí es nacionalista, sí nos habla de la nación, e insisto, ¿no? Hablando principalmente de México, no fue tampoco casual que cambiáramos de pronto todas las siglas y todos los nombres de las secretarías y que de pronto ya no fueran federales sino nacionales. ¿Sí me explico? O sea, es la búsqueda de la totalidad. ¿Qué es una federación en un sistema de gobierno? Pues bueno, una federación son estados pseudo-independientes que se unen bajo un gobierno común con el cual comparten algunos atributos y con el cual deciden asociarse. Esto es una federación, pero siguen siendo estados que en última instancia tienen cierta independencia respecto del centro del gobierno. Una nación no. Una nación ya nos está hablando de una homogeneidad de los que habitan ahí. Y entonces generas esa identidad nacional. ¿Sí? Y esa identidad nacional te va a llevar a defender como parte del pueblo pues al líder, las políticas, y entonces el líder del pueblo empieza a jugar con esta noción de somos una nación y como nación soberana e independiente tenemos que defendernos entre nosotros y así generar una empatía, un acercamiento con esa parte del pueblo que, repito, es muy ambiguo, a la que te quieres granjear. Donald Trump lo hizo, ¿no? ¿Mm? Otra vez, hagamos América grande otra vez. ¿Sabes? ¿Sí? El discurso es al pueblo americano. ¿Y quién es el pueblo americano? Pues las personas caucásicas que no son extranjeras, que no son inmigrantes, que no vienen de otros países a robarse. O sea, entonces se genera necesariamente esta identidad
de los connacionales, ¿no? En ambos casos, en el fascismo es mucho más claro, pero el populismo también tiene un fuerte sentido nacionalista. Excelente. Y justamente va de la mano esta pregunta. ¿Qué papel juegan entonces los medios de comunicación y las redes sociales para la construcción de estos líderes? Otra vez, por favor. Claro, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales para la construcción de estos líderes? Hijo, eh, así como para los fascistas la propaganda, pues los carteles, ¿no? Y los pósters y estos formas de hacer la propaganda nacional fueron importantes, me parece que en la actualidad las redes sociales y los medios de comunicación son fundamentales también. Son centrales tanto para la emancipación como lo son para la conformación de estos poderes. Vamos a pensar en un Donald Trump que utilizaba Twitter, ¿no? Y ahora tiene su propia red social, Truth, ¿no? En donde justamente lo que él busca es enaltecer los valores del nacionalismo y acercarse a esta parte de su pueblo. Las redes sociales, en la medida de la inmediatez, nos permiten tener no solo las noticias, sino también sentir esa cercanía, aunque sea falsa, acerca de esta gente, ¿no? O sea, el líder cuando manda un tweet en este caso, cuando escribe en una red social, pues automáticamente tú lo ves, lo estás siguiendo, lo ves. Y esta inmediatez te permite identificarte con lo que está pasando en el momento. Generan este vínculo que de pronto era más difícil porque necesitabas un espacio público físico para poder hablar. Los discursos de Hitler, los discursos de Stalin son en grandes plazas, o sea, la propaganda servía para, nos interesa esto, queremos esto, ofrecemos esto, pero la gente en realidad se reunía en las grandes plazas a escuchar los discursos. Ahora ya no es necesario. Pero no solo no es necesario, sino que además las redes sociales nos permiten acceder a mucha más gente. Y eso evidentemente también tiene mucha influencia y tiene mucho impacto. O sea, el que se siente representado por el líder va a decir, viendo su teléfono, ah, sí es cierto, lo que dijo me representa, tiene razón. Y entonces van a generar esa cohesión que en estos mundos contemporáneos sería difícil físicamente. Entonces me parece que tienen un papel central, fenomenal, y que pues también tendrían la posibilidad de emancipadora en todo caso, ¿no? Excelente, doctor, se lo agradezco mucho. Me gustaría que nos diera una reflexión para ir cerrando, un comentario. Cuéntenos, doctor. Bueno, pues digamos que a modo de reflexión, es importante hacer un análisis serio de nuestros gobiernos. Yo veo a nuestro gobierno actual y a muchos gobiernos en el mundo como gobiernos populistas y que sí son un grave peligro para la democracia. Eh, a lo mejor como alguien desde una perspectiva más liberal políticamente hablando, porque sí me considero un liberal político, me parece riesgoso tener gobiernos populistas que precisamente no permitan la crítica, ¿no? Digo yo, y también lo digo de una forma en tanto de arrepentimiento y en forma de expiación, voté en 2018 por López Obrador, eh, eh, y siempre lo dije, si él hace bien el trabajo, pues habrá que alabarlo, si lo hace mal habrá que criticarlo, ¿no? Y me he dedicado casi desde la semana que tomó el poder a criticarlo, desafortunadamente. Para mí no hizo un buen trabajo y creo que vivimos en un gobierno populista. Y tener gobiernos que la crítica, en lugar de asumirla como algo propio de una democracia para mejorar, la vean como un ataque y la quieran sesgar, me parece muy peligroso. Aquellos que todavía están a favor de Claudia Sheinbaum, aquí no se trata de cambiar pensamientos políticos, se trata de que también reflexionen si está bien su trabajo, por qué y si está mal, que tengan esa capacidad de recular en el momento y decir, pues es que hay que hacer crítica a todos los gobiernos, ¿no? Decía Deleuze que la filosofía pues, no debe servir a ningún interés, la filosofía debe incomodar a todos. Y particularmente nosotros que nos dedicamos a la filosofía política debemos ser más incómodos con cualquier tipo de régimen, ¿no? Entonces, como ciudadanos que tenemos que ser conscientes, creo que debemos de hacer crítica constante de nuestro gobierno, no solo de este.
sino de los otros también, y de los que vengan igualmente, sean del partido que sean. Debemos ser muy críticos con nuestro gobierno y ver estos peligros que me parece que son latentes en cuanto a la desaparición de nuestras libertades individuales. Me parece fundamental eso. Qué excelente reflexión. Pues justamente se lo agradezco mucho, doctor. Y pues antes de concluir esta jornada, quiero tomarme un momento para expresar en nombre de todo el equipo organizador nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Lo comento porque con esta cerramos este ciclo y pues ha sido un verdadero privilegio contar con la presencia de todos y a lo largo de estas sesiones. En particular, quiero reconocer muy especial al doctor Alberto Ruiz Méndez, quien ha estado al frente de este proyecto y su compromiso, liderazgo y visión han sido fundamentales para que esto se haya hecho realidad. Asimismo, ¿no? Quiero expresar mi más sentido agradecimiento al doctor Luis Felipe Flores Mendoza, ¿no? Quien nos ha brindado una exposición maravillosa y muy enriquecedora y muy controversial. Sus ideas, su claridad conceptual, pues la realidad se agradece muchísimo, ¿no? Y pues aprovechamos este espacio para invitarlos cordialmente a nuestras próximas actividades. Estamos ya preparando una serie de conferencias que tienen más o menos cabida para el mes de agosto-septiembre y esperamos contar nuevamente con la presencia y participación activa de todos. Para que no se pierdan ninguna novedad, los animamos a seguir nuestra página de Facebook. Nuevamente les comento, se llama Democracia 21-23, donde estaremos compartiendo información relacionada con nuestros próximos eventos. Y también los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas estas conferencias que hemos realizado por si no pudieron escucharlas y por si desean volver a verlas o compartirlas a otras personas con estos intereses. Ha sido un verdadero honor contar con ustedes. Yo soy Ángel López y en nombre de todo el equipo les agradezco su participación y confianza y nos estaremos encontrando muy próximamente. Espero que tengan una excelente tarde, les mando un fuerte abrazo a todos y pues espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.